Hoy coinciden varios conciertos y bueno, la presentación del libro, el fútbol, bueno, casi la tormenta perfecta. En cualquier caso, los ausentes ellos se lo pierden. Dicho lo cual, comienzo por unos breves recordatorios. Si alguno de ustedes tiene derecho de imagen o no quiere que su imagen salga en las redes, en las fotos, en los vídeos que se van a grabar, pues ahora tienen el momento de abandonar la sala y no pasa absolutamente nada, ya han fichado la sala. Después, igualmente, Daniel Iglesias, como suele ser habitual, presente con un stand, tiene libros del libro que se va a presentar y concretamente a la venta que ustedes pueden adquirir para cuando termine el acto que los gracianos se los dedique si así quieren. Asimismo, por el estado en el que estamos, que aunque parece que gracias a Dios vamos terminando con el tema pandémico, tanto durante el acto como después en el vino español que se servirá, y a la que por supuesto les ruego que se queden, pues tendremos ocasión de departir un poco lo que ha sido la presentación, el libro o cualquier otro asunto que se pueda suscitar, que guardemos un poco esas distancias de seguridad, etcétera, que vienen impuestas por la autoridad competente. Y por último, que cuando termine el acto no se olviden ustedes de encender los teléfonos móviles. Dicho lo cual, paso brevemente a hacer una semblanza de los intervinientes. Semblanza que, como son debidamente conocidos, pues se va a limitar únicamente a, doña Laura Lombraña Real, es la concejal de Cultura, Festejos, no sé qué, Fiestas del Ayuntamiento de Palencia, cara conocida de todos nosotros por su trabajo, su magnífico trabajo en televisión en Castilla y León y Televisión Palencia, de don Graciano Palomo, que haga algún semblante de su vida Laura, pues en Google nos dan vida y milagros del mismo sobradamente. A ambos les une que son periodistas, pese a ello, pese a ser periodistas, su amor por la verdad, aquella verdad de Santo Tomás como la adecuación de la mente con la realidad, igualmente les une su medida del tiempo. Como decía Gregorio Marañón, ambos miden el tiempo para que les cunda en minutos, no en horas, y a la prueba me remito de su incesante trabajo, tanto profesional como social, que ambos tienen. Y ambos les une también, bajo mi punto de vista, que ese ejercicio de su trabajo lo hacen pese al título del libro del manipulador de emociones, o gracias al título El manipulador de emociones que sigue a Iván Redondo. Ambos dos saben llegar en ese desarrollo de su trabajo, como les decía, a los corazones. Son, como decía un viejo profesor de homilética, expertos en aquello de que si no se mueven los corazones, se mueven los jugos, y yo creo que ellos, y hoy nos lo van a acreditar, nos moverán los corazones en la presentación que se va a hacer. Les dejo con doña Laura Lombraña y muchas gracias de nuevo por su asistencia. Claro. Muchísimas gracias, Evaristo, y muy buenas tardes a todos. Bienvenido, Graciano, a Palencia de nuevo. Muchas gracias. Porque no es la primera vez que está aquí en la capital presentando uno de sus libros, y en esta ocasión el periodista Graciano Palomo pues nos presenta su último libro que acaba de publicar, y en el que habla además largo y tendido y además con todo lujo de detalle sobre uno de los hombres más poderosos que actualmente existen en nuestro país, en España, que no es otro que el actual jefe del gabinete del presidente Sánchez. El título pues habla por sí solo, Iván Redondo, el manipulador de emociones. Se trata del 16º libro que publica el periodista, que sin duda domina asuntos políticos, con una amplísima trayectoria en medios de comunicación, además en diferentes puestos, incluso ha llegado a dirigir alguno de ellos,
Ha sido profesor de géneros periodísticos y en la actualidad dirige el curso universitario de Prensa y Poder. Todos ustedes conocen la trayectoria de Graciano, que es extensísima y brillante. Y ahora mismo está inmerso también en la promoción de este libro de Iván Redondo, El manipulador de emociones, que es exactamente lo que hoy le trae a la ciudad de Palencia, a este casino. Les aseguro que es un libro que no deja indiferente a nadie, porque está plagado de anécdotas y además de documentación sobre la figura de un hombre que se ha convertido en la sombra del actual presidente del gobierno. Y además Graciano yo creo que es capaz de contar con un ritmo tremendamente ágil la trayectoria de Redondo y las estrategias que lleva a cabo para conseguir el poder, porque según describe Graciano en el libro, Iván Redondo es un hombre tremendamente ambicioso. A través del relato que hace Graciano sobre Iván Redondo, pues se puede descubrir la personalidad de este asesor, porque en Redondo nada es casual y lo vamos descubriendo a medida que vamos leyendo el libro, y ya desde muy joven tenía muy claras sus aspiraciones. En las primeras páginas del libro relata un hecho que nos sitúa en el año 2004, cuando Redondo estudiaba en la Universidad de Deusto, Humanidades y Comunicación, y en el transcurso de unas prácticas de televisión le preguntan a qué le gustaría dedicarse en un futuro. Y Redondo, además de una manera muy clara, muy convincente, muy seguro, él contestó: dirigir un país. Le queda un trecho por delante, 17 años después, ahora en el año 2021, parece que lo ha conseguido, eso sí, en un segundo plano, en la sombra del presidente del Gobierno de España. Y sin duda que para conocer quién mueve los hilos actualmente en nuestro país, qué se teje, y conocer también un poco esa fontanería política, pues tenemos que leer el libro de Graciano Palomo, Iván Redondo, El manipulador de emociones. Quiero dar sinceramente la enhorabuena a Graciano, porque la verdad que es un libro que te engancha, ¿no? Que intenta decir mañana continúo, voy a leer un capítulo más y te va enganchando, al final terminas por leerte el libro completo, que sorprende y que nos hace reflexionar de cómo funciona a veces pues, la política, en este caso aquí en España, en nuestro país. Así que a continuación le cedo la palabra a Graciano y vamos charlando, si le parece, sí, bueno, y formulamos las preguntas que estimemos oportunas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Luis Tisnar, que es un viejo amigo mío desde hace muchos años, sabe que yo me enfrentaba a muchas situaciones, no voy a decir difíciles, pero incluso irónicas, ¿no? Pero nunca me había ocurrido lo de esta tarde aquí, de un calor sofocante en la vieja Palencia, tener que enfrentarme a la presentación de un libro que es el más vendido de los libros políticos en España, digo que tener que presentar un libro enfrentándome a una Eurocopa. Ya sabemos que a los españoles les gusta poco el fútbol, y además me lleva una gran sorpresa, porque es la primera vez en mi larga vida profesional, sobre todo últimamente, donde veo a una joven periodista que se ha leído el libro, un libro de cabo a rabo. Enhorabuena, porque lo que veo a mi alrededor de gente de tu generación no es que se hayan leído un libro, es que ni el catón. Y es parte de los problemas mucho más complejos. Así que, Laura, tienes que entrar en el libro Guinness de los récords. Yo voy a mandar tu solicitud, porque ahí la tiene cómo se ha taulado el libro. Espero que no padezcas de insomnio, porque yo también leo mucho, pero padezco de insomnio. Bueno, dicho estas gracietas, gracias, presidente. A veces escuchando a Evaristo, y yo digo, ¿dónde le enmarco intelectualmente a Evaristo? Y tengo las dudas si enmarcarle en el método de San Agustín, de San Ignacio de Loyola, de los neocatecumenales, o simplemente de una persona
extraordinariamente leído. Así que elige la que quieras. Bueno, hechos estos... ¿Perdón? No, es el señor el que Ah. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué un señor como yo, que peina canas, y que antes ha publicado, no escrito, publicado 15 libros, algunos bestsellers, honestamente, ha dedicado un ensayo político a un teórico director del gabinete de la presidencia del gobierno de España, que es todavía la cuarta potencia de Europa? Yo he conocido a todos desde la muerte del general Franco, no los presidentes, no solamente a los presidentes, sino a los jefes de gabinete. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que fue el jefe de gabinete aquí en esta tierra, la más extensa de Europa. Pero nunca había tenido un publicista escaso de pelo, muy ambicioso, don Ostiaga, no solamente cuando lo preguntaron en Sonora, sino que cuando tenía 6 o 7 años y los chicos allí en la playa de San Sebastián se preparaban para ver si podían entrar en la Real Sociedad, él se dedicaba a estudiar los discursos de Felipe González. Hay que ver qué tío más raro, ¿eh? Pero fue así. Entonces, ¿por qué? Por ir allá, ¿por qué me ha interesado, y ante mi sorpresa, ha interesado tanto a los lectores y a los compradores españoles el libro sobre este singular personaje que era completamente desconocido, digamos, hasta ahora, salvo en las élites madrileñas? Pues miren, desde 1530, cuando Felipe II nombra todopoderoso secretario de Estado, que entonces era un primer ministro, a Antonio Pérez, que era de la Alcarria, no ha habido 1530. O sea, que por aquí pasa el pisuerga, ¿no? Podría, sí. Bueno, ha acumulado tanto poder. Y al margen de las anécdotas, que hay muchas, porque al final está, ¿cuál es lo sustancial y por qué afirmo esto? Porque sin cambiar una sola coma de la Constitución, en los 3 años que llevan en el poder, se ha constituido él, de facto, diariamente, en un primer ministro, con un gabinete paralelo, con un consejo de ministros paralelo, y ha convertido a su cliente en un jefe de Estado bis, desplazando en ocasiones de manera abrupta al jefe del Estado, que es el rey, y en ocasiones con encontronazos raros. Ustedes oirán a veces a los tertulianos que se leen algo, no se leen nada, me interesa. Pues, hombre, la Zarzuela no le ha gustado esto, el rey tiene que firmar las cosas, no le dejan ir a ver a Mohamed, en fin, pues porque por eso es lo sustancial. Y en ese sentido es un hecho histórico. Pero voy más. Este señor fue colega mío en algunos programas de televisión, de debate, cuando trabajaba para el Partido Popular, que tuvo, yo prefiero llamarlos clientes, porque en el fondo es lo que hace este clientes, ¿no? Viene un señor de León, Saúl, muchas gracias por venir, siéntate en tu casa, yo soy palentino. Entonces, era por el poder que comuna, porque de facto el Consejo de Ministros, que es lo que la Constitución establece como el poder político colegiado, sin figura, sin sistema presidencialista como los Estados Unidos, él ha constituido con 800 asesores, que nos cuestan una pasta, un gobierno paralelo. De tal manera que el Consejo de Ministros
que es el órgano constitucional político de la gobernanza de la nación, pues al final se ha quedado en una obscena colección de secretarios y secretarias y secretarias, todos ellos en unión, que no pintan nada, porque escuchan y aprueban. Y voy a dar un ejemplo. Cuando hace unos meses se produce un hecho relevante, muy relevante para la nación española, para el país, para España, muy relevante, es decir, cómo se entrega Bankia a CaixaBank, el Consejo de Ministros, el oficial, el de la Calviño, el de la Carmen Calvo, el de todas y todos y ellos y ellas, y el resto, se enteran, tenía que ser aprobado, se enteran en ese mismo instante, y los únicos que estaban al cabo de la calle y habían negociado con el señor Fainé, Isidre Fainé, era el presidente del gobierno y el señor Redondo, pero que lleva la negociación. Esto es una cosa realmente que choca con el espíritu constitucional y desde luego dice, y para ver si ordeno un poco para que usted que tenga una sistemática. Y el acto seguido preguntaría a alguien de aquí, bueno, oiga, ¿y qué tiene este tío? Pues miren, cuando después de trabajar para Gustavo Alcalde, que era candidato del Partido Popular en Aragón y fracasado, con Antonio Basagoiti, candidato del Partido Popular en el País Vasco también, con Xavi García León, con José Antonio Monago, ahí triunfa por 4 años. Este señor, en el 2015, el señor Monago, ¿qué le hace? Miembro del gobierno del PP, del Partido Popular, y él, en mi libro aparece una carta que escribe mimetizándose como hombre del Partido Popular, que ha cambiado la historia de Extremadura. En el 2015 queda al pairo cuando pierde, y bueno, ya no era problema económico porque había triplicado la facturación de su sociedad en la que trabajaba su mujer. No era un problema económico, era un hombre de una gran ambición, con 36 años, que había conseguido parte, pero no. Tengo que decir que él, su gran ambición demostrada hasta ahora, era cuando en el 2015 pretende ser el gurú, el spin doctor, el asesor, el consultor del candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy. Pero a Rajoy no le gustaba, porque la campaña que había hecho con Albiol en Badalona les había creado muchos problemas. Entonces, os acordáis, en el 2011, con la quiebra absoluta del país, con la crisis del Zapatero, en fin, todo lo que vino después. Rajoy no quería líos porque le habían creado mucho, le habían acusado de ultraderechista, xenófobo a la campaña que había hecho. Por cierto que es verdad, porque sus inspiradores intelectuales son nada menos que 2 spin doctors de la Universidad de Johns Hopkins, que habían trabajado para el ala más dura del Partido Republicano, es decir, con Nixon, Bush hijo y Donald Trump. Y alguien dirá, joder, pues este tío sí que es un camaleón, pasa de Trump a Iglesias, lo que dice que es muy amigo. Entonces él, como digo, intenta por todos los medios subirse a la chepa como spin doctor de Rajoy en la campaña del 2011. Pero su jefe de gabinete entonces, un diplomático, que es fue embajador en Naciones Unidas y ahora es embajador de carrera, Jorge Morales, que conocerá pues no le gustaba el tema. Vale. Y queda el pairo en el 2015.
pues va a algunos programas de Paniso, del otro y tal y cual, pero eso era, digamos, muy poco para él. Adelanto, porque si no, no acabamos. Cuando los notables del Partido Socialista decapitan a Pedro Sánchez en un famoso comité federal del 1 de octubre del 2018 y lo expulsan por no es no, en fin, todas estas cosas, pues él se fija en el personaje. Para Iván Redondo tienen especial atractivo aquellos clientes o candidatos que sean poco leídos, es decir, de pocas lecturas, a ser posible de escasos principios éticos y no muy dados al estajanovismo, es decir, a currar. Y cuando vio a su excelsa majestad intentar recuperar la Secretaría General del PSOE, dijo, coño, este es mi hombre. Lo describo en el libro cómo fue el encuentro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a Ferborín, en fin, a Pedro, tal, cual. Entonces se acerca y se habían conocido en un programa de televisión, de una televisión marginal, en la que yo también, digo, puedo decir que era marginal porque también participaba. Y hombre, ¿qué haces, Iván? Oye, que vengo, que quiero trabajar contigo. Y le dice Sánchez, pues yo tengo un duro. Es decir, que tú no te preocupes, ya me pagarás cuando puedes. Ahora. Bueno, hace 3 años ya. Bueno. Y dice, bueno, pues nada, empieza. El hecho es que recupera la Secretaría General, con este al mando de las operaciones, y lo que es, me van a perdonar las señoras, más acojonante, es que unos meses después, un señor que no tenía escaño de diputado, porque lo tuvo que dejar, con 82 diputados, se alza con la presidencia del gobierno y en un tiempo récord cambia por completo el marchamo que llevaba el país. Alguien puede pensar que una persona escasamente leída, no muy dado al trabajo, que tiene una persona que le ha conseguido eso y que además diariamente se levanta a las 5 de la mañana para prepararle los papeles mientras él degusta los croissants con naranja amarga en la Moncloa. Es un chollo. Entonces, le ha entregado el poder, porque algo, lo que les une realmente a estos dos, al que detenta el poder, al presidente y al spin doctor, es el poder. No les unen nada, absolutamente nada más. Yo creo que, es decir, no creen ni en la reputación, como describo bien en el libro. Bueno, esto es las razones por las que se merecía un libro. Y aquí está. Entonces, tengo que decir que cuando... una cosa fundamental. ¿Cuál fue el argumento para que todo el Frankenstein del Congreso de los Diputados se uniera contra Rajoy? Independentistas, bilduetarras, secesionistas, podemitas, galleguistas, o sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el argumento? Una sentencia judicial que, con ciertos párrafos que luego quitó el propio Tribunal Supremo, pero que se asentaba en la corrupción del Partido Popular en base a los papeles de Bárcenas. Pues bien, él intenta que mi libro no aparezca ahora, porque conocía que yo tenía un papel que está aquí publicado de Bárcenas, en el que él es el que aparece cobrando de Bárcenas. Por cierto,
130.000 euros más en el 2009 que el propio Rajoy. Y yo pregunto, ¿la canciller Merkel en Berlín mantendría un jefe de gabinete con hechos demostrados de ese tipo? ¿El presidente Macron en el Elíseo mantendría a un personaje similar? Ahí dimiten por cualquier cosa. Acaba de dimitir la tercera ministra de la canciller Merkel, país más poderoso de Europa, por plagiar 4 párrafos. O, nada menos, que la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, la primera ministra más joven del mundo, socialista, la acaban de hacer un impeachment porque se ha gastado en desayuno 300 euros al mes, y esos desayunos solo los paga el Estado para la primera ministra, no para sus niños. Pues imagínense lo que vamos a conocer cuando no sé cómo estos señores caigan. Y ha habido algunos dirigentes conocidos del Partido Socialista que, cuando se publicó el libro y los medios de todo el mundo se hizo eco en la portada de un domingo con más de casi 1 millón de pinchazos, me han llamado a mí: oye, ¿me podía preguntar más sobre ese tema? Y pues está todo publicado, es que está aquí, porque si no ya estaría yo en los tribunales, porque si hay alguien que sabe utilizar la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los jueces amigos, a la señora de la Fiscalía General, son ellos. Es decir, que eso, digamos, es así. Luego hay muchísimas más cosas al respecto a cómo funcionan, y ahora se han inventado, ahora él está convencido de algunas cosas le están saliendo bien, que tiene 2 años por delante para intentar cambiar la pésima imagen y nula credibilidad que tiene su jefe. ¿Cómo será que el viernes es hoy, cómo será que el jueves pasado un colega mío, que le conocerán ustedes, un poquito más obeso que yo, un fenómeno de la televisión, que se llama Antonio García Ferrera, no tuvo reparo en afirmar algo así? Hombre, Sánchez, credibilidad no tiene. Es decir, ¿y qué es un dirigente político sin credibilidad? Tú, Laura, llevas los temas de la cultura de la ciudad de Palencia, ¿no? Imagínate que los agentes culturales fueran a la calle y le dijeron: oiga, que es que no tiene ninguna credibilidad con nosotros, esto, hasta hicieron tales barbaridades que hoy mismo el Tribunal Constitucional declaró nulo el nombramiento Manu Militari y Rocco Urreja de ¿os acordáis? La administradora única de Radio Televisión Española, una señora de Burgos, cuyo padre era general franquista, de más roja que quemaba. Y se ha declarado inconstitucional. Eso en cualquier país serio supone una división en cadena. Se importa huevo. Entonces, es el poder por el poder. Y no me quiero extender más porque no sea que me voy a meter en algún lío al que estoy acostumbrado y tal, pero estoy con esto que he contado, y si tiene ustedes alguna pregunta, pues yo estaré muy entusiasmado de contestarles, si es que lo sé, que tampoco lo sé todo. Empieza a Sí. Comenta Graciano en el libro que un poco el modus operandi de Iván Redondo, ¿no?, que estudia el detalle del adversario, dice algo así como que es un experto obsesionado con la destrucción del adversario. Y es cierto que, por ejemplo, en Extremadura en el año 2011 le salió bien, su obsesión era destruir al PSOE, destruir a Fernández Vara. En el 2011 le salió bien, en el 2015 no tanto. Incluso creó hasta 7 cuentas en Twitter falsas, sí, para hacer lo que... Sí, no, bueno, básicamente Extremadura es una tierra bellísima y tal, pero en fin, tampoco es que han salido todos de Oslo. Y se dio cuenta que para destruir, para acabar con 30 años de socialismo clientelar en Extremadura, había que destruirle al doctor Fernández Vara, y
Y lo curioso, yo lo he hablado con él, ¿no? Le creo, sí, yo he podido constatar entre 7 y 11 cuentas fake, falsas, en las redes sociales. ¿Y cuál era el leitmotiv de todas? Extremeños. Fernández Vara se gasta su dinero con la visa oficial de presidente de la Junta en casas de lenocinio y además donde le da al jarro abundante. Es serio, pero tuvo éxito. Entonces, esto, hay otra nota, porque es un personaje en ese sentido fascinante. Yo creo que Netflix me comprará los derechos de autor para hacer alguna de esas series acabarantes que hay. Hace poco, si ustedes recuerdan, y tienen la mala costumbre de ver el telediario de Televisión Española, con todas las cámaras del mundo mundial se reunieron unas teóricas armas pisadas a ETA que iban a ser destruidas. Digo teóricas porque uno de los jueces que participó, no sé si me recuerdo ya si me dio tiempo a exponer el libro, me dijo, esas son cosas que han cogido a los cazadores. A ETA no le revisaban ninguna en la puñetera vida, la prueba es que, bueno. Y entonces, y aquello fue una alarma, Sánchez, desarma, ETA, trasladar esa idea. Pues resulta que es una copia exacta de lo que hizo Hugo Chávez en Caracas en el 2014. Exactamente igual. Con Basagoiti todo el mundo alucinó, que eran jóvenes los chicos de estos del País Vasco, Borja Semper, Iñaki Oyarzábal, que eran jóvenes y pijos de Neguri y todas estas cosas. Y entonces les hizo creer que de su caletre había salido una técnica maravillosa para que el señor Basagoiti fuera lehendakari. Se pegó un monumental estacazo, pero bueno. Y fue la política pop. Y cuando yo he visto los vídeos con una pasta, los 207.098 euros de los papeles de Bárcenas, esos son aparte. Yo le he calculado que en los años que estuvo ahí del Partido Popular, de las arcas, de las distintas arcas del Partido Popular, habrá podido facturar 1 millón de euros. No, como lo gano yo, creo que no me pagas tanto por la presentación. Vale. Entonces, cuando veo... No tienes preso, ya, pues no creas. Y resulta que veo los vídeos que había hecho para Basagoiti, la política pop, y era una copia exacta de lo que el senador demócrata por Nuevo México, Bill Richardson, se llama Bill Richardson, pero es Guillermo Ricardo, pero como es hispano, pues también, había hecho en la campaña para conseguir la nominación al Senado por el Partido Demócrata. Pero él, digamos, el otro día empieza a hacer famoso cuando él, que preside la Comisión de Seguridad Nacional, la Comisión de Seguimiento del CNI, que ahora lo ha declarado el juez ilegal, que controla Radio Televisión Española y la Agencia EFE, que controla correos, en fin, tal cual, él va al Congreso de los Diputados y a los diputados les mandan ahí los papeles indecibles y tal. Y cuando un portavoz le dice, oiga, pero usted ¿qué hace ahí con este psicópata? Y entonces él dice, mire, yo por mi presidente me tiro por un barranco. Y sale famosa la frase, claro, porque no podía ser de otra manera. Tiene un cierto talento y tiene una cierta gracia si fuese suya. Pero es que es una copia de una frase que dice un speak doctor en una serie televisiva en el ala oeste de la Casa Blanca. Lo pueden ver ustedes en Netflix, en Amazon. ¿Qué más cosas? Es un copiador fantástico, sin duda. Pero no sé si les estoy aburriendo. Es un hombre además que acumula mucho poder, controla muy bien los medios de comunicación y va redondo, y la sorpresa nos llega en noviembre cuando se publica la orden en la que se recoge el procedimiento de actuación
contra la desinformación, aprobado precisamente por el Consejo de Seguridad Nacional, que él tiene bajo su control y va dando. Por lo tanto, va a decidir qué es verdad, qué no es verdad. Un hombre con un perfil, según se relata en el libro, permítanme, un poco maquiavélico en ocasiones. Sí, tampoco lo oculta él, ¿no? Hablando de eso, claro, los medios son fundamental para él, pero es mucho más. Antes, vamos a ver, en la época de Stalin se crearon los ULA, es decir, los disidentes se les mandaba ya a la Siberia y con 40 grados bajo cero y con media patata durante el día, pues ya aquí van muriendo. Hitler creó los campos de exterminio y los crematorios. Otras dictaduras pues crearon otro tipo de cosas. Mao Zedong, ni te cuento. Maduro, ahora, o el castrismo, pues los tienen ahí en las islitas y tal, sin televisión en color, precisamente. Y en Europa, hombre, esto es algo más sofisticado. Digamos, al disidente, de la gente que nos dedicamos a los medios, pueden intentar que no aparezca mi libro, por ejemplo. Pero básicamente lo que intentan mandarte es al silencio. Yo voy a hacer una confesión aquí hoy. Castellanos. Yo desde que él sabe que yo estoy escribiendo el libro, he notado su aliento en el cogote. Más cosas. Te iba a preguntar, ¿hasta dónde crees que va a llegar el intento de censura? Porque sabemos que te lo ha querido boicotear. ¿Hasta dónde puede llegar? No, yo creo que lo que va a intentar es en mi caso, lo que intenta es mandarme a la marginalidad. Pero yo tampoco soy manco, ¿eh? En televisiones, en tertulias. Sí, eso es. Grandes medios. Grandes medios. Sí. Pero yo también he estudiado al general Conde de Clausewitz. Decíamos que era un hombre que le gusta mucho estudiar adversarios, sin embargo, en la Comunidad de Madrid, lo hemos visto recientemente, con Ayuso no le ha funcionado. Bueno, esa es una de las cosas más interesantes que hay. La obsesión de su santidad Sánchez y de este con Ayuso es lo que le ha hecho fuerte a Ayuso. Yo les voy a ser muy claros. No vengo aquí a... Vamos a ver, Ayuso tampoco es una chica de Cambridge, ni se ha leído la enciclopedia británica, pero ha demostrado coraje y se ha enfrentado y ha conseguido batirles con todo el poderío de la Moncloa que tienen, que es todo en el país, que es todo. Y les voy a contar una cosa de lo que sucedió. Muy en su libro de estilo de destruir al adversario, ya antes de mover los raserillos para dejar al Partido Popular sin gobiernos regionales, incluido aquí el de Castilla y León, ya había iniciado una campaña feroz, personal contra Ayuso. ¿Y en qué sentido era la campaña? Bueno, la campaña consistía con un equipo de periodistas claramente descriptibles, si ustedes ven hoy en la radio o ven la televisión o leen la prensa, claramente descriptibles, afines a la causa, para transmitir la idea de que esta chica está ida, no sé si han oído, es Isabel Díaz Ayuso, pero lo subliminal en su estilo asesino, de killer asesino, es esta ida y tal. Que si el novio, que si el peluquero, que si... tampoco quiero entrar en cosas poco elegantes. Llega a tal extremo la campaña que dos de los periodistas, por llamarlos periodistas, dos de los periodistas que conforman el complot para destruir a Ayuso se asustan
¿Y qué es lo que hacen? Ir a contárselo a ellos. Y todo eso la fortaleció más. Todo eso la fortaleció más. Y cuando intenta dejar al PP, porque el objetivo ahora es un chico de Palencia que se ha dejado valor. Ese es su objetivo. Cuando intenta dejar al Partido Popular sin poder en los ayuntamientos, en Castilla y León, tal cual, se equivoca, porque él viene de creerse que de verdad, porque acaba de tener una victoria muy rutilante en Cataluña, nada menos que gana las elecciones el ministro de Sanidad peor valorado del mundo, según los informes de la Oxford, de la OMS, de la Unión Europea. Se ha gastado 26.000 millones sin saber quién ha sido el que ha trincado ese dinero, tal. Bueno, pues ahí él se crece y cree que hay que pillar a la oposición y tal. ¿Y por qué quiere destruir a Casado? Por cierto, al que le pidió trabajo cuando era vicesecretario general, utilizando a un periodista claramente de extrema derecha. O sea, porque es que este le da igual a Requesón. Bueno, ¿y por qué quiere destruir a Casado? Lo quiere destruir porque en esta coyuntura gravísima, con el país en la quiebra absoluta, con un 126% de deuda pública del PIB, 126%, es decir, que nuestros tataranietos podrán pagar eso. El Estado consume cada día, tiene un agujero cada día de 375 millones de euros entre lo que ingresa y lo que gasta, diario, y tal y cual. Sabe que solo puede ser rescatado por Europa. Los 140.000 millones, que se dan mal porque con eso no llega, ya se ha gastado la mitad. ¿Y quién va a firmar esos talones? 3 mujeres del Partido Popular Europeo. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, es decir, del gobierno de la Unión Europea, y la canciller Merkel, que es la que pone la pasta. Y como Casado no está por la labor de dejarse utilizar ante esas mujeres que son sus comilitonas, sus socios del Partido Popular Europeo, pues no hay otra salida que liquidarlo. Y verán ustedes, bueno, ya ha empezado la campaña, que es ultraderechista, que tal, bueno, un chico de Palencia, donde su abuelo, por cierto, era médico aquí, ya saben ustedes lo que le ocurrió. Es decir, estuvo 15 años perseguido por el franquismo, ¿no? Y pudo ser profesor porque le impidieron eso. Entonces, este es el titular. Y tengo para mí que solo nos enteraremos de lo que han perpetrado cuando caigan, si es que caen. Si cae Iván Redondo, ¿qué sería de Sánchez? Nada, a vestir camisetas ajustadas y Ibiza. Yo le quiero hacer una pregunta. Si estamos la mayoría en contra de Sánchez, de Sánchez, ¿por qué se le vota constantemente? ¿Qué halo tiene para que tenga esa atracción? Bueno, a ver, tiene 120 escaños. Es el peor resultado que ha tenido el Partido Socialista nunca. Ahora, si usted me dice qué atracción ejerce con los bilduetarras, los secesionistas, los podemitas, los neocomunistas y tal cual, o entre Adriana Lastra, pues es que es sencillo. Les da el pienso que quiere. Ya está. Yo no tengo, ni siquiera tengo opinión si es bueno o malo que hayan concedido los indultos a los golpistas catalanes. Yo lo único que quiero, como ciudadano español libre, lo que quiero es que nos dejen en paz al resto. Eso es lo único que quiero. Pero son los amos. Es decir, son los amos, o los bilduetarras. O sea, entonces les da y no hay alternativa dentro del Partido Socialista porque los ha laminado a todos, hasta los 3 tenores, el señor Vara, el señor Lambán y el señor
Y el paje, ¿qué dice? No dicen nada. Entonces se los ha cargado a todos, tienen un sentido del poder extraordinario y no se ruborizan. Y quiero contar otra anécdota, que aunque lo sustancial ya les lo he dicho antes. Mire, cuando el gobierno Frankenstein, que la Rubalcaba, se forma el día 1 gana la moción de censura, que también, para no darse cuenta de lo que perpetraban, y se forma el gobierno, él lo nombra evidentemente porque él nombra ministros, y claro, yo creo que ahora puede ser ministro o vicepresidente, ahora, enseguida, porque está muy enfrentado con una señora de Cabra. No digo que esté como una cabra, digo que es de Cabra, Córdoba. Eso a la que me refiero. Entonces está a muerte, está también Ábalos, que es como Kevin Costner. Y entonces yo creo que el presidente va a hacer una crisis rápido. Con dejar a los Sillas y eso, pues los de Podemos se dan con que no les toque su mamandurria, pues ya está. No les va mal. Y yo creo que él ya es de hecho el jefe del complejo de la Moncloa, ¿no? Pero ahora digamos lo va a oficializar. Tiene un problema, que es que no habla inglés, y ahí está como de Biden, que por cierto costó al erario público español 6.300.000 euros. El paseillo de los 29 segundos donde le contó su vida y milagro costó 6.3 millones de euros. Y te está igual. Hoy un tribunal constitucional que una señora que ha estado al frente de la radiotelevisión pública era inconstitucional, o sea, no existía. Ahora va a devolver el 1.000.000 de euros que se llevó, o va a recuperar a todos los que echaron. Estaba contando que me llamó a mí, este señor, pues fue el 18, pues 15 días más tarde de estar ahí, me llamó. Y cuando me llamó su secretaria, le dijo que si quería ir a desayunar con él, y dijo, sí, y bueno, me hizo un alarde allí de poderío, el despacho que yo conocía desde la época de Alfonso Guerra, que editaba Alfonso Guerra, y después con todos los presidentes y tal. Y bueno, me empezó a hablar de lo que iba a hacer, de la las cosas que hacen los vendedores de humo, ¿no? Y entonces, nosotros todavía estamos en Televisión Española, yo estaba en Televisión Española, yo tenía un gran amigo ahí, tengo un gran amigo que era el mejor, que había tenido más audiencias, Sergio Martín, chiquitito, que es de Zamora, si le ven ustedes la cara seguro que la han visto. Estábamos en 24 horas y llegaba a tener un 5% de share. Ahora ese mismo espacio está en el 0,6 por ahí. Y entonces, bueno, ya me salía, oye, por cierto, Iván, ¿qué vas a hacer con Sergio? No tiene ningún problema, aquí vamos a dar libertad absoluta, aquí tal, le valoramos mucho, aquí lo que queremos es que se digan las verdades y que tal y que cual. Y que... Esto me lo dijo el 18 de junio del 18. El 26 nos echaron a 220. Más que asuntos, a ver si la concurrencia quiere. Yo quería preguntarte si da la posibilidad que el Narciso Sánchez caiga, si tú apuestas a que Iván Redondo pueda asesorar al Partido Popular otra vez. No es su obsesión. Él dijo, yo no lo sé, yo creo que es muy duro, ¿no? Es muy duro eso. Yo creo que se va a marchar a México, que es el país de los asesinos políticos, pero se muy duro. Pero el otro día, sin ir más lejos, y creo que lo cuento aquí en el libro, se encontró con uno que había asesorado a Alfredo Pérez Rubalcaba, persona muy inteligente y tal y cual. Y entonces pues estaban charlando, entonces me lo contó este señor, Nacho Varela se llama, pues, un poco pollo y entonces le digo, Iván, ¿qué tal te va? Mucho trabajo y tal. Sí, pero a ver cuánto dura. Y entonces le contestó Redondo, no, si ya sabes que mi objetivo final es llevar a la presidencia del gobierno a un tío de derechas. Pero bueno, yo creo que después de la tuerca con Iglesias y con tal y cual. Y yo, lo que les doy, quiero que valoren la información que les doy, pero no confundan mi opinión.
que mi opinión tiene tanto valor como el de cualquiera de ustedes, porque yo puedo aportar las cosas que yo he vivido y que vivo como profesional de esto y tal. Por eso, lo que voy a decir es opinión mía. Yo creo que cuando se sepa en profundidad, porque se acaba sabiendo, las cosas que han hecho durante estos 3 años y lo que pueden hacer en los 2 venideros, no les va a salvar ni Dios. Aunque eres muy jesuita y muy carlista. Si hay algún carlista, le pido disculpas. A los narcisos les echan otros narcisos que son más fuertes que ellos. ¿Por qué estamos viendo lo que está pasando? Sí, sí. Yo le pediría que no baje un poquito, que no va a pasar nada. Estamos vacunados todos aquí, tenemos más años que la tarara. Estamos viendo lo que está pasando, están huyendo de España. Un poco como ocurrió últimamente. Pero no hay nadie que levante la voz. Mucho hablar, no hay nadie que levante la voz, nadie que lo pague. Nadie que ocurre como usted ahora ha dicho, o decimos nosotros, entre nosotros hablamos, decimos, pero a la hora de la verdad no sirve para nada, pero ellos van avanzando. Pero eso... Y dicen, luego dentro de 2 años no les va, pero dentro de 2 años va a dejar España, que no hay quien la conozca. Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro que en 2 años pierda las elecciones. No, vamos a ver, eso nos lleva, eso es muy largo. Eso es muy largo. Yo lo he estudiado, eso que usted plantea, yo lo estudié en el anterior libro que lo presenté aquí hace unos meses, que se llama La larga marcha. Y tiene mucho que ver con la teórica superioridad moral de la derecha, que no existe en ningún país de los grandes, no existe en Alemania, no existe en Francia, ni siquiera en Italia, que tuvo a Benito Mussolini, etcétera, etcétera, y por supuesto en los Estados Unidos. Es decir, no hay superioridad moral, entre otras cosas, porque el muro de Berlín cayó hace 32 años, y siempre digo que ese muro no lo destruyeron los carros de combate de la Alianza Atlántica, ni los F-18 de la NATO, lo derribaron las manos de los alemanes que venían oprimidos durante 60 años del comunismo. Y eso sería más que suficiente. Pero hay más cosas, porque la izquierda domina el mundo cultural y domina el mundo de los medios. Y ni el presidente Aznar, ni mucho menos Rajoy, que no le interesaban estas cosas, tuvieron ni la fuerza ni el coraje suficiente para plantar batalla. Lo ha plantado y gana Ayuso. ¿Qué cosas, Un registrador de la propiedad, número 1. Nada. El otro, también, líder del mundo mundial. Es una muchachita que la llaman de todo, los ha plantado cara y los está derrotando. Pero una golondrina no hace verano. Quería, y con esto yo creo que cortamos con esa pregunta. ¿Cómo va España, por cierto? Ha pasado, se ha clasificado en los penaltis. España. Sí. España ha ganado. Sí, en los penaltis. Pues qué bien. A ver. Según también mis fuentes, que suelen ser bien informadas. Quería hacerte una pregunta personal. Sí, personal. Y la contestación tiene que ser personal, no profesional. Las últimas encuestas que conocemos todos, la intención de voto está por debajo de 100 escaños para el ínclito de Sánchez. Desde el año 18 le venimos sufriendo los que creemos que le venimos sufriendo, parece ser que no todos. Este tipo viene constantemente. Ha hecho de la verdad una mentira. Y de la mentira una verdad. No se sabe cuándo miente y cuándo dice la verdad. Yo creo que no lo sabe nadie. De los que de forma introspectiva le analizamos de vez en cuando que le veo, porque la mayoría de veces cambio de canal. Desde el año 18, con la moción de censura, legal moral, se ha hecho amigos de los piruetarras, se ha hecho amigos de los artistas, se ha hecho amigo de los de RC, se ha hecho amigos de Podemos,
Se ha acostado con el Pablo Iglesias, menos mal que no ha quedado embarazado. Porque decía que no se iba a acostar con él. Se ha acostado con todo el mundo. Ahora viene al Tribunal de Cuentas. A la abogacía del Estado le dice que, ojo, y para no enredar algo más, mi pregunta personal es, si después de todo esto que lo sabe todo el mundo, y las encuestas le dan algo menos de 100 escaños otra vez, ¿qué me tienes que decir de la salud mental de los españoles? Personal, ¿no? La respuesta. Bueno, España es un país con un profundo Alzheimer. Yo escribí hace poco en mi periódico una columna, el Alzheimer de España. Claro, pero todo eso, ¿cómo se llama usted? José Miguel. José Miguel. Vamos a ver, todo eso tiene una dinámica. Tiene una dinámica. Las emociones. Ahora explico por qué trata. Vamos a ver. Ni nada. ¿Quién habla del paseillo? El paseillo de Biden, eso hubiera supuesto en el Bundestag la caída de la ministra de Exteriores, el jefe de gabinete. ¿Quién se acuerda ya de esto? Los minutos. Joder, qué jeta tienen estos tíos, Bien, nada. Porque la tesis de este señor, por eso le llamo manipulador de emociones. De manipulador de emociones. Vamos a ver. Este parte de un hecho que es verdad, que las personas humanas primero nos emocionamos y después de emocionarnos, la selección nacional ha ganado, nos emocionamos. He visto a Marino de Saúl, me emociono. Y después votas. Y eso es lo que sucede. Entonces no sé si recordaréis el helicóptero de la Fuerza Aérea sacando de cuelgamuros el féretro de Franco. ¿Os acordáis? Sí. ¿Por qué eso les hace gracia? No, eso tiene una intención clarísima: agitar las bajas pasiones de la izquierda para movilizarlos electoralmente. Es decir, y decirles, fíjate si es grande mi señorito, que vosotros que habéis perdido la guerra civil, él la está ganando para vosotros. Es así. Y todos los días, pero claro, somos 4 los que nos dedicamos a este chollo. No sé si me explico. Pero claro, con todo respeto, mi portera no sigue y lee el periódico, sobre todo si es gratis, ¿me entiendes? Pero no se fija en eso. O sea, la gente, por eso detentan todos los grandes medios de comunicación. O sea, y es la gente más pobre intelectualmente. ¿Por qué en Madrid gana Isabel Díaz Ayuso? Pues porque la gente está más informada, hay más sociedad civil, se tiene menos miedo al poder. Pero en ciudades pequeñas pues, hay un miedo a tal y cual poder, y eso lo agitan fantásticamente. O sea, esa es, digamos, no hay memoria, porque además se van acumulando las informaciones y tal y cual. Es decir, hoy lo que, claro, yo soy de este sector, pero el hecho de que el Constitucional, digamos que el nombramiento de la jefa durante 3 años del elemento mediático más poderoso del país y de manipulación que era de televisión española, lo haya declarado inconstitucional, es decir, que no existe, a mí me parece un hecho súper grave. ¿Y dónde hay que verlo esto? En el Parlamento. Pero, ¿y quién escucha al Parlamento? Pregunta, señora Calvo, ¿por qué? ¿Cuánto ha costado trasladar los restos de Franco a Vingorrubio? Usted es una fascista y usted está dirigido por la ultraderecha. Adiós, aplauso. ¿No es así? ¿O no? ¿Es así? Le digo, por ejemplo, es que es a diario. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. El problema es que hay un control absoluto
Yo no viví la dictadura, no la viví por edad, porque me incorporé cuando ya había democracia. Pero jamás he visto Felipe González con 3 mayorías absolutas, el poder último lo que tiene. Tiene el poder ejecutivo, que lo ejerce a tope, correos, todo lo que se mueve. Luis también podía hablar del poder legislativo. Ahora van a hacer una comisión para no sé qué chorradas de tal y cual. Como tienen mayoría de votos, con todo ese conglomerado, la justicia, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? Los medios de comunicación, las embajadas, el boletín oficial, solo les queda nacionalizar el botafumeiro de la Catedral de Santiago. Entonces, no sé si te he explicado, no sé decirte otra cosa, pero es así, es decir, y además, como seas, eres un facha. Además eres un facha, porque no eres capaz de ver el olor de santidad que desprende Don Pedro. ¿Alguna pregunta más o nos vamos? Yo creo que pasamos a la firma de libros y muchas gracias.